susceptible, ¿verdad? Se puede presentar una ausencia de infección. El virus ingresó, pero no tuvo la efectividad suficiente para poder implantar una infección. Entonces se puede observar, luego de haber estado expuestos a un virus, que hay una ausencia de infección. Luego tenemos otro escenario en el que se puede presentar una infección aguda. En veterinaria y en medicina humana, pero nosotros pues más en veterinaria nos atañe esto, vamos a encontrar una gran variedad de virus que causan una infección de tipo agudo. ¿Qué es una infección aguda? Los virus que ingresan al organismo y desarrollan síntomas muy rápidamente, son inclusive síntomas que no son específicos, son sintomatología que te dice que estás sufriendo algún tipo de patología, pero muchas de estas pues no son síntomas específicos de una enfermedad. Entonces, desarrollan una infección aguda, hay mucha producción, desarrollan rápido los síntomas, este virus llega a un tope de replicación y entonces comienzan a disminuir los síntomas porque comienza a disminuir la replicación viral. Y también ya toma el control en ese momento el sistema inmunológico. Ahora, también hay otro escenario basado en una infección aguda que lo vamos a ver en el momento en que lleguemos a la infección aguda. Nosotros tenemos también, como parte de las infecciones virales, que ellos pueden producir una infección de tipo persistente. ¿A qué le llamamos una infección de tipo persistente? Una infección que puede, que puede presentar o no puede presentar síntomas durante mucho tiempo y que en un momento dado te va a presentar los síntomas. De estos, pues nosotros vamos a tener varios tipos de infección persistente, como lo vamos a ver más adelante, que son características de distintas familias virales. También tenemos virus que ocasionan este tipo de infección transformante. ¿Qué son las infecciones transformantes? Las que hacen que las células que se infecten sufran transformaciones. Hay varios tipos de transformaciones. Transformaciones en su forma, transformaciones en su crecimiento, en la forma, en el tamaño y también vamos a ver en sus procesos bioquímicos también pueden sufrir transformación. Y hay otro tipo de transformaciones que son todavía más difíciles de controlar. Asimismo, como los virus que hemos hablado hasta hace un ratito, pues estas infecciones transformantes son propias de distintas familias virales que vamos a ver en el transcurso de la clase. ¿Qué es una infección aguda? Una infección aguda es una infección que es limitada en el tiempo. El virus, después de un tiempo de haberse replicado dentro del organismo, va a comenzar a ser eliminado. En el momento en que es eliminado, no es que es eliminado del todo en el organismo, va a comenzar a ser eliminado lentamente. Y el hospedador que puede estar sufriendo, que puede haber sido infectado, se logra recuperar. Eso es parte de muchas familias que ciertamente tienen, familias virales que tienen no una virulencia tan alta, ¿no verdad? Que ocasiona, por ejemplo, este tipo de enfermedades como un resfrío propio de un rinovirus o de un adenovirus, como cuadros de estomatitis viral que se da tanto en los humanos como en los animales, como cuadros de fiebre aftosa que se da en los animales que ya nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero son infecciones donde va a haber una rápida producción, una producción muy activa de las nuevas partículas virales y
se produce rápidamente así mismo la sintomatología hasta que el sistema inmune actúa y comienza a ser eliminado por el organismo. Ahora, dentro de estas infecciones de tipo aguda, puede haber el caso también de que no se pueda eliminar al microorganismo de forma completa. Cuando un organismo, humano o animal, está siendo afectado por algún tipo de patología, el sistema inmune está dirigido a atacar a esa patología, ¿no verdad? Es como cuando nosotros hemos sido sometidos a una intervención quirúrgica. En el momento en que somos intervenidos quirúrgicamente, nuestro sistema inmune está dirigido a tratar de conocer, de adaptarse a eso que ha pasado y tratar de inclusive reparar las lesiones tisulares que pueden haber. Eso hace el sistema inmune cuando nosotros somos intervenidos. Pero, y asimismo, cuando estamos sufriendo una patología, tenemos en este caso una infección de tipo aguda, el sistema inmune completo va a estar dirigido a la eliminación de este virus. Pero si de repente en ese momento hay una inmunodepresión en ciertas zonas, el organismo puede ser afectado por un microorganismo oportunista. Entonces, pues podría ser que se nos complique el cuadro, ya no sea una infección que tenga un pronóstico favorable, sino que puede producir inclusive, puede tener una evolución grave y puede producir inclusive la muerte del huésped, ¿verdad? Pero, lógicamente, si nosotros logramos atender todo un evento y tomamos las medidas y, bueno, eso va a ser un poco menos frecuente. Pero dentro de esto, pues nosotros tenemos a los virus que ocasionan los resfríos, como el caso de los rinovirus, como el caso de los adenovirus, ya les dije como el caso del rotavirus, como el caso del picornavirus, como el caso de, ¿qué más les dije? Ya, el vesiculovirus. Estos son virus que tienen este tipo de infección aguda. Tenemos otro tipo de infección que es la infección persistente. Luego de que un organismo ha sido expuesto a una infección viral, puede haber la presencia, después de unos días, la presencia de síntomas o no puede haber la presencia de síntomas, ¿verdad? Puede ser que se mantenga dentro del organismo el virus en forma completa o que simplemente su genoma se encuentre dentro de alguna célula. ¿Qué pasa? Que estos virus suelen estar así como escondidos en una célula, episomalmente, que significa fuera del núcleo del cromosoma de la célula huésped, y hay otros que logran insertarse, ¿no? ¿Verdad? Pero son infecciones que pueden pasar mucho tiempo, meses, años, y puede ser que algunos pues sean de por vida para que haya alguna manifestación clínica. Este, por ejemplo, es el caso de la leucemia, ¿no? ¿Verdad? De el VIH, que son tipos de infección persistente de un herpes virus, que puede demostrar sintomatología apenas hemos sido infectados o no, ¿ya? Puede ser que se logre adaptar al medio, que haga una replicación lenta o poco o no productiva. Hay virus que ingresan a la célula y no hacen un tipo de replicación productiva, lo hacen muy lentamente. Que se esconde y están aprovechando, por ejemplo, logran insertarse en el cromosoma de la célula huésped y esperan poder dividirse junto con la célula. Pero esos son los virus que logran, cada uno cada familia tiene particularidades diferentes, ¿no? ¿Verdad? Eso depende, ya les dije, de la condición, de la condición no solamente del huésped, sino también del virus y también del estado replicativo del virus.
Entonces, estas infecciones persistentes también se pueden clasificar. Podemos decir que una infección persistente puede ser latente, ¿no es verdad? El virus va a permanecer oculto en el organismo por tiempos variados después de que haya la infección inicial. Y este virus puede ser reactivado una o más veces, dependiendo de condiciones que sean externas al virus muchas veces. Este es el caso, por ejemplo, de un herpes virus. El herpes virus ingresa a una célula, ¿no es verdad? Y puede mantenerse oculto, replicándose muy lentamente fuera del cromosoma o necesita, o hay herpes virus que sí logran adaptarse al cromosoma de la célula huésped y entonces va a comenzar a dividirse con la célula. Cuando estos individuos que han sido afectados por un herpes virus sufren de algún cambio que les produzca estrés, cambio en la alimentación o un cambio de ambiente o un golpe de calor o falta de algún alimento o simplemente no tuvieron agua disponible o cosas así, alguna cosa que le sugiera a este individuo un estado de estrés, estos virus pueden ser activados, ¿no es verdad? Y en ese momento ese virus logra soltarse del cromosoma de la célula huésped o salir de donde está escondido y comienza su replicación de tipo activa y va a presentar sintomatología. Tenemos también el tipo de infección persistente que es la crónica, que asimismo, después de que el individuo pues ha sido infectado por primera vez, ¿no es verdad? O una primoinfección, que es lo que llamamos, cuando es por primera vez, le decimos nosotros primoinfección. Y puede presentar la sintomatología clínica o simplemente puede pasar desapercibido, pero dentro de la célula va a haber una replicación de forma continua, con o sin integración al genoma de la célula huésped. Este tipo de replicación puede durar años hasta que pueda producir una manifestación clínica. Este tipo de infección la ocasionan los virus que ocasionan hepatitis. Nosotros tenemos dos virus que pueden ocasionar hepatitis, tanto los adenovirus, que son los que ocasionan la hepatitis infecciosa en caninos, y también tenemos los hepatnavirus que ocasionan hepatitis en patos. A este tipo de infección nosotros le llamamos crónica. También tenemos entre estas infecciones crónicas al virus de VIH, que entra entre las dos, porque también es latente el VIH, se esconde y luego presenta síntomas bajo ciertas condiciones del huésped. Otro tipo de infección persistente es la infección lenta. Asimismo, nosotros nos hemos sometido a una primoinfección y podemos ser, somos nosotros, cuando estamos asintomáticos en este tipo de infecciones, el virus no es detectable. ¿Por qué? Porque el virus se va a replicar dentro de células muy, muy lentamente. Después de unos años de haber sido infectados, simplemente vamos a presentar cuadros severos que pueden llevar inclusive a la muerte de los individuos. Dentro de esto, pues en este tipo de infección lenta, nosotros tenemos en los humanos la panencefalitis esclerosante subaguda, que es producida por el virus del sarampión. También tenemos la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es producida por el virus de JC, que en los tiempos antiguos se decía que no causaba nada. Y tenemos las enfermedades priónicas. ¿Qué son las enfermedades priónicas? Los priones no son virus. Los priones son proteínas que han sufrido un cambio en su conformación y se han vuelto proteínas infecciosas. Pero se los estudia dentro de la cátedra, se los estudia un poco, porque no es que tampoco nos centramos en eso, dentro de la cátedra de virología.
son proteínas que han sufrido un cambio de conformación y que al ingresar al organismo no van a ser reconocidas por el sistema inmune porque son proteínas. Nuestro organismo está poblado de proteínas y esas proteínas con cambio conformacional van a comenzar a cambiar a sí mismo a todas las proteínas que vayan encontrando en su camino. Eso no se hace de un día para otro. Eso se hace durante muchos años. Va a pasar años para que uno pueda ver sintomatología proveniente de una infección por un prión. Normalmente se ve con estas especies de encefalopatías transmisibles, ¿verdad? Tenemos las encefalomielitis, la encefalopatía espongiforme bovina, tenemos la encefalopatía espongiforme felina, tenemos otro tipo de encefalopatía causada que se produce en los simios. Y en los seres humanos tenemos como enfermedad priónica, tenemos a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, tenemos al insomnio familiar, tenemos a la enfermedad del Curú y tenemos también, se está estudiando que el Alzheimer sea provocado por un prión. En todo caso, un prión nunca se va a transmitir de la misma manera como se puede transmitir un virus, ¿no? ¿Verdad? No va a ser que se transmita porque el prión sale por vía aerógena o porque es eliminado por heces o por orina, no. El prión para que se pueda transmitir a un ser humano pues tiene que ser ingerido, tiene que venir dentro de alguna por una proteína priónica. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿En dónde? Podría infectar a su... Sí, eso sí. De forma vertical, sí. Por vía intraplacentaria sí se puede infectar el feto. Bien. El prión es también por medio de las heces, dijo, ¿verdad? ¿O no? No, el prión no se infecta por medio de las heces. El prión es por alimentarse con productos que estén contaminados con una proteína priónica. Nosotros tenemos dentro de nuestro organismo, todos tenemos proteínas priónicas, ¿no verdad? Pero son proteínas priónicas en estado normal. Cuando estas proteínas sufren alguna transformación, eso se da en las hélices de la proteína, sufren alguna transformación, entonces ahí la PRPC, por ejemplo, es nuestra proteína en estado normal. Cuando se convierte en una proteína en estado priónico, entonces ya no va a ser PRPC, sino va a convertirse en una PRPSC. Esa es la proteína priónica. Bien, seguimos. Y tenemos también otro tipo de infección que se causa en las células, que es la infección transformante. Una vez que un virus logra ingresar a la célula, puede que este virus no vaya a producir activamente partículas virales, ¿no verdad? Simplemente se va a quedar en la célula
de forma episomal, ya les dije, fuera del cromosoma de la célula huésped o se va a integrar. Y puede solamente parte de los genes de este virus van a traducir proteínas virales. Pero mientras esto pasa, ¿no verdad? Estas proteínas virales van a ocasionar en la célula cambios tanto en sus propiedades bioquímicas y verdaderas transformaciones celulares. ¿Por qué? Porque hay esta interacción de los genes y las proteínas celulares ocasionando que esta transformación que pueda haber en la célula se forme un tumor benigno o se forme un tumor maligno, dependiendo del virus que logre causar una célula algo como eso. Bien. Entonces, un poco hablando de las acciones del virus dentro de la célula huésped, volvemos al caso de que una vez que uno ha sido expuesto a un virus, puede ocurrir que no haya ningún cambio en la célula hospedera. A esto se le conoce como un tipo de infección endosimbiótica. No va a haber un cambio y no va a haber probablemente sintomatología ni una implantación de infección. Ese sería lo primero que podemos observar una vez que nosotros hemos sido un organismo susceptible animal haya sido expuesto a un virus. Ahora, también conocemos que hay virus que en el momento en que ingresan a una célula van a requerir que los procesos celulares se encuentren activos y no lo inhiben. Hay virus que en el momento en que ingresan a la célula inhiben la acción de todos los procesos celulares en favor de ellos. Hay virus que no. Ingresan a la célula y requieren que esta célula siga haciendo sus procesos, ¿no es verdad? Entonces ellos comienzan también a codificar varios procesos de la célula para poder llevar a cabo su replicación. Y en ese momento tampoco se va a ver alteraciones celulares. O sea, simplemente ellos aprovechan los productos celulares en favor de ellos mismos sin que haya alteraciones celulares. Pero puede ser que haya alteraciones tan fuertes, dependiendo del virus, que produzca la muerte de la célula en el proceso de replicación. Y esto es causada por varios factores. Uno de esos factores, y que es en este caso el más probable, es el que les dije hace un rato. En el momento en que el virus ingresa a la célula, puede haber una inhibición de la síntesis celular, de la célula, ¿verdad? Y eso hace que no haya la producción de proteínas celulares. Entonces, durante el ciclo de replicación, el virus lo que hace es inducir a la maquinaria celular a solo fabricar productos virales. Y la célula va a ir muriendo lentamente porque no hay productos celulares que puedan mantener a esa célula viva. La célula necesita de sus productos. Y si el virus ha inhibido, en este caso, la síntesis celular, ellos no van a producir proteínas celulares, van a morir. Tenemos también que puede, este de aquí, no, este no va, espera, que se puso acá. Ahí. Tenemos también que cuando un virus inhibe la síntesis de biomoléculas o de células, de productos celulares como las proteínas, esto hace que haya una acumulación y el virus va a aprovechar de todos los productos de la célula
hace que haya una replicación muy rápida y puede ser que dentro de la célula se acumulen excesivos productos virales, tanto como ARN o ADN, dependiendo del virus, y lógicamente las proteínas virales que van a estar en el medio, ¿no? ¿Verdad? Y esa acumulación puede resultar tóxica para la célula. Este podría ser uno de los motivos por los que la célula pueda morir. Ahora, en los procesos de liberación de todo ciclo de replicación, algunos virus van a ocasionar la apoptosis celular. ¿Qué significa? Que la célula va perdiendo lentamente sus funciones y la célula se destruye. Eso es apoptosis celular. Es en el momento en que el virus quiere salir. También muere la célula. Y otra de las instancias sería que inhiben la síntesis de macromoléculas celulares. Macromoléculas son moléculas mucho más grandes que necesita la célula, que tiene la célula y que puede ser dañada en sus membranas, como el caso de los lisosomas. Cuando la membrana del lisosoma se daña por inhibición de macromoléculas, simplemente hay una liberación de las enzimas hidrolíticas y esto hace que la célula también se vaya a morir. Otro de los efectos del virus dentro de las células son los efectos citopáticos. Este es las siglas de los efectos citopáticos dichos en inglés, ¿no? ¿Verdad? Y estos son los cambios morfológicos que se van a ocasionar en las células a causa de una infección viral. Nosotros tenemos primeramente que algunas veces al momento del ingreso del virus a la célula puede sufrir una alteración en la membrana celular. Y entonces eso hace que la célula, que esta célula que tiene su membrana dañada se pueda fusionar con la célula que se encuentra más cercana a ellos. Y entonces vamos a comenzar a ver que pueden haber, que se pueden formar sincitios o sincicios, ¿no? ¿Verdad? Y depende también de la función. Puede ser que sea solamente con una célula, pero puede ser que sea con muchas más. Nosotros vamos a ver siempre, o podemos ver cuando se producen estos efectos citopáticos, podemos ver a microscopio células multinucleadas o células que tienen 2 núcleos, 3 núcleos, 10 núcleos, dependiendo. Entonces ahí nosotros no solo, mientras más células se fusionen, nosotros que les vamos a llamar a células multinucleadas, esa célula no solamente va a cambiar por el hecho de que tiene muchos núcleos en su interior, sino que va a cambiar su forma completamente. Estos incisios o sincitios son características sobre todo de los virus envueltos. ¿Por qué de los virus envueltos? ¿Por qué creen ustedes que es característica de los virus envueltos? Sí están, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí estamos. Entonces, bien, contesten. Aunque sea contesten. Estamos analizando, doctora. Sí, sí, verdad. ¿Por qué de los virus envueltos? La replicación, no se me ocurre. Acuérdense de los pasos del ciclo replicativo de los virus envueltos. ¿Qué hacen? Sería para que cuando ya está adentro, sería para que pueda replicarse en otras células, para que en el transcurso de llegar a infectar otra célula no tenga problema. Cuando los virus envueltos entran a una célula, su envoltura, ¿dónde se queda? En la membrana celular.
se queda en la membrana celular. Entonces, cuando pasa eso, simplemente esos virus, esa envoltura, en el momento en que se produce la fusión de esa envoltura, puede que se produzca un daño en la membrana celular. Y de aquí es que viene la fusión de la célula con otra célula. Por eso se caracteriza que esos daños se puedan ver provocados por los virus envueltos. Es por el proceso de fusión que hay de la envoltura con la membrana de la célula. Otra cosa puede ser que en el proceso de fusión, aparte de que se pueda dañar la célula, la membrana también puede verse alterada en su permeabilidad. En el momento en que la membrana celular va a perder su permeabilidad, permite la entrada de varios iones que no son parte de la célula, toxinas, antibióticos, y entonces vamos a terminar dañando la célula. Ahora, las células multinucleadas, como les decía yo acá arriba, no solamente es que ves las células con un montón de núcleos, sino que van a ser células muy, muy grandes y algunas veces las vamos a llamar multinucleadas gigantes. Esta es una célula multinucleada. Ustedes van a ver en esta lámina algunas células multinucleadas, ¿verdad? Y este es un sincicio formado solo por la unión de dos células, ¿no verdad? Aquí vemos un sincicio formado, pero la célula multinucleada ya pierde toda su forma. Aquí vemos una célula muy diferente a una célula normal que comienza pues, con el daño en su forma, ya es una célula que pierde, tiene una alteración del citoesqueleto y que toma un aspecto como redondeado, ¿ya? Hay otros efectos también que producen ciertos virus, no solamente los que están dentro de los efectos citopáticos que se producen. Entre ellos, pues tenemos los cuerpos de inclusión. Estos son pequeños cuerpos de inclusión, ¿no verdad? Son formaciones que están entre los efectos citopáticos que se puedan encontrar. Son las formaciones de pequeños cuerpos de inclusión en el citoplasma de la célula. ¿Qué son los cuerpos de inclusión? Nosotros les llamamos cuerpos de inclusión a áreas que son bastante delimitadas, pequeñas áreas muy bien delimitadas, que en su interior contienen proteínas o partículas virales. Y esto pues tiene una localización dependiendo del virus. Por ejemplo, el virus de la rabia ocasiona este tipo de cuerpos de inclusión y donde nosotros lo vamos a observar muy marcadamente es en las células nerviosas, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, del virus de la viruela, nosotros podemos observar este efecto citopático ocasionado que se da en la célula a nivel de las células que nosotros podemos extraer de las costras, del tejido de las costras que se producen por la viruela. Y cuando hablamos de transformación maligna, no solamente vamos a hablar de las alteraciones que se pueden dar en la forma de las células, sino que muchas de estas células van a perder el control de su crecimiento y también van a perder muchas propiedades celulares o bioquímicas. ¿Qué es lo que pasa? Que la célula va, al momento de perder tanto el control del crecimiento, su forma y las propiedades bioquímicas, este tejido de las células va a entrar en transformación que puede llegar a ser maligna y puede causar verdaderas neoplasias por su propagación, porque lo que va haciendo es como contaminar a todo el tejido que se encuentra adyacente a esto, ¿verdad?
Y si es que dentro de este daño ocasionado por estos virus, resulta que este virus tiene en su genoma un gen BION, que se considera los genes que son los oncogénicos, fuera de las neoplasias que puede causar o la transformación maligna que puede causar tumores ya cancerígenos, malignos. Esa fue parte de la primera clase que les dije a ustedes que se está estudiando en la comunidad científica que el 80% de los tumores malignos que se han presentado hayan sido causados por un retrovirus, que es el que causa este tipo de daño. Entonces, a estos virus que causan este tipo de transformación maligna se los conoce como los virus tumorales. Y en esto entran no solamente los retrovirus, entran también los papilomavirus, entran los poliomavirus, ¿no es verdad? Porque tienen la habilidad de transformar a las células hospederas. Esto ya lo dije. No perdían su forma característica. La adopción de... A ver, la alteración de la morfología celular incluye no solamente la pérdida de su forma, ¿no es verdad? Sino la adopción de esta forma redondeada y refráctil al mismo tiempo que se denominan en los efectos citopáticos. Y esto pues es causado por la disgregación de los filamentos de una enzima llamada actina, que hace que disminuya en las partes superficiales de la célula la adhesión de las mismas. El crecimiento celular incontrolado y alterado es una característica distintiva de los virus de transformación maligna. Normalmente estas células infectadas han perdido ese control porque han sufrido un proceso de inhibición en el momento que que han estado en contacto con su crecimiento o por el movimiento celular, y en ese momento pues van a ver que sus requerimientos van a encontrarse disminuidos y van a responder a las señales del ciclo celular asociados al crecimiento y maduración celular. Por eso a estas células que pierden este tipo, que se alteran en su crecimiento, se les conoce también como las células inmortales. Ahora aquí hablamos, por ejemplo, de que entre las alteraciones de las propiedades celulares que se pueden dar en las células que sufren transformación maligna, una de estas, pues, es la inducción continua de la síntesis de ADN. Esto lo que provoca es dentro de la célula cambios cromosomales, ¿no es verdad? Aparición en este caso de antígenos de superficie nuevos. También se le conoce como antígenos embrionarios, que puede producir inclusive dentro de las células un incremento de la aglutinación producto del trabajo de las lectinas, y las características bioquímicas que normalmente se van a ver alteradas en una transformación celular, pues incluyen la reducción de los niveles de energía cíclica, MP cíclico, que necesita la célula. Esto más o menos es lo que les dije hace un rato. Hay algunos virus
entre lo que es la causa y efecto de una infección con virus, tanto de ARN como ADN, muchos de ellos pues se han asociado a la transformación de tipo neoplásica, cualquiera que estos dos sean. Entre los virus implicados en la oncogénesis se dice que estos virus llevan una copia del gen que está asociada al crecimiento, asimismo a la proliferación celular, y que que este gen que pueden llevar puede alterar la expresión de uno de los genes que se encuentra en el gen cromosomal de la célula huésped. Esa sería entre las dos los resultados, dos acciones que puede ocasionar un virus que contenga un gen oncogénico. Estos genes, cuando ya se encuentran afectados, lo que hacen es inhibir el crecimiento celular. Hay otros genes, entre estos genes encontramos los genes Bion, que en cambio lo que van a hacer es estimular el crecimiento incontrolado de la célula y también su proliferación. Y el descubrimiento de estos genes, nosotros vamos a encontrar que normalmente nosotros tenemos genes análogos a los genes Bion, que son los genes Sion, conocidos como proto-oncogenes. Estos genes normalmente se encuentran en las células quiescentes, y en el momento en que se activan en el momento del desarrollo. Estos proto-oncogenes tienen dentro de sí productos celulares como los factores de crecimiento, los factores de transcripción y los receptores también de los factores de crecimiento. Entonces, si nosotros tenemos virus que pueden traer en sus genes el gen Bion, que es el oncogénico, pueden estos genes oncogénicos o Sion ser alterados. Entonces, cuando ellos sufren algún tipo de alteración, todos estos factores de los que les he hablado, que contienen estos genes de manera normal, se van a ver alterados también. Entonces, vamos a tener células que ya no tienen control en su crecimiento y que van a tener alteraciones, cambios o mutaciones en los procesos de transcripción que hacen lógicamente que se formen daños, las neoplasias en los tejidos. Dentro de estos virus nosotros tenemos que conocemos realmente los virus de ADN que se asocian a estos procesos oncogénicos. Tenemos a los herpes virus, no todos los herpes virus, ¿no? Sino el que produce en este caso la enfermedad de Marek en pollo. Tenemos a los papilomavirus, sí, el que afecta tanto a los bovinos, a los equinos y también a los caninos. Y también tenemos algunos poliomavirus que afectan a los simios y vamos a ver cuando ya lleguemos a virología especial. Este ADN puede ser que se encuentre fuera de los ADN cromosómicos, ¿no verdad? Van a estar independientes de los cromosomas de la célula huésped, más que encontrarse integrados. Pero hay algunos que sí se pueden encontrar integrados. Ahora tenemos entre los genomas de ARN que son asociados a este gen Bion, nosotros tenemos a la familia Retroviridae. Esa familia Retroviridae que solo tiene un género, que es el género Retrovirus, puede ocasionar una gran diversidad de enfermedades en diversas especies animales. Y la que está asociado con esta oncogénesis es el virus que provoca la leucosis aviar, el virus que causa la leucemia felina. Pero estos de aquí sí tienen que integrar sus genomas al genoma de la célula huésped y van a formar en todo caso los provirus. Estos genes tienen, este virus, estos retrovirus tienen una particularidad,
que sus zonas terminales de los genes, que se conocen como LTR, van a tener asociadas a ellas algunas enzimas que le van a ayudar a la integración de este genoma con un genoma de la célula hueso. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a la integrasa, que es una enzima que le va a ayudar a que este genoma viral se integre al genoma de la célula hueso. Y asimismo, los retrovirus lo que causan en los genes es la alteración, puede ser que codifiquen ellos mismos a los oncogenes o asimismo pueden alterar la expresión de los oncogenes o los protooncogenes celulares a través de la inserción de los genomas en el cromosoma de la célula hueso, tal como los virus de ADN. Entonces, nosotros vamos a ver que en el momento... Bueno, hasta aquí alguna pregunta, chicos. No, doctora. Estamos bien. Verán, después no me van a decir, doctora, nunca dijo que tenía yo alguna inquietud. O sea, es como que cosas que se tiene que dar repaso igual porque es mucha información. Y yo ando. Oh, sí. De verdad. Y eso, no, yo lo sé. No, oye, yo estoy muy consciente de que aprender virología tiene una gran cantidad de información, más cuando encima tenemos 2 materias en una sola, ¿no? Que es virología e inmunología. Entonces, darla así de rápido como que es difícil. Por eso yo siempre les digo que esto depende de la colaboración de ustedes también, porque nosotros tenemos toda la voluntad de darles la clase y de repetir si es que fuera el caso, pero es muy poco el tiempo para seguirnos atrasando o que nos vayamos a atrasar si voy a estar repite y repite. Y luego pues nos vamos a quedar a medias con el pensum indicado. Entonces, siempre yo les he subido las clases con tiempo para que ustedes las lean, las revisen, si tienen alguna pregunta me la digan y podamos pues revisar el tema que ustedes a la final no entendieron en el momento que revisan las clases. ¿Ya? Ahora, yo sí les pido a ustedes que en este primer parcial, y se los digo con el corazón en la mano, en este primer parcial, estudien, porque si ustedes no tienen una buena nota ahora en el primer parcial, en el segundo parcial, olvídense de la buena nota. Porque el segundo parcial es 3 veces más materia de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, seguimos. Les decía yo que cuando un virus ingresa a una célula, depende mucho la patología que causa de su mecanismo de replicación. Nosotros vemos que hay virus que al ingresar a la célula puede ser que su infección no sea productiva, ¿verdad? Es un virus que va a permanecer escondido y que se va a reproducir muy lentamente, ¿no? ¿Verdad? Pero este virus lo que hace es que se bloquee una de las etapas intracelulares de replicación y esto puede que con el tiempo ocasione o no la injuria, o sea, el daño o la muerte celular. También hablamos de los virus que establecen este tipo de infección latente, ¿no es verdad? Donde asimismo los mecanismos de replicación son lentos, son latentes. Son lentos, son limitados, la expresión génica va a ser muy limitada y persisten el genoma viral en la célula huésped. Van a tener que encontrarse ahí así como escondidos en la célula huésped. Y así mismo, después de esto es que ocasionan tanto la injuria como la muerte celular. Ahora tenemos los virus que una vez que ingresan a la célula tienen un tipo de infección muy productiva.
tienen la producción de la progenie viral nueva e infecciosa y luego al salir, como hacen una infección, una replicación muy productiva, puede ser que al momento de salir tengan que causar la muerte celular o sea presentada más rápida la patología en el individuo, ¿verdad? Tenemos esta virus que tienen una infección productiva de tipo persistente. En este tipo de infección, la célula no va a morir, se van a producir niveles bajos de nuevas partículas virales, pero esto puede ir pasando durante periodos largos de tiempo e incluso se dice que puede ser indefinidamente, ¿verdad? Y los otros virus que son los que producen... ¡Habla, que habla! ¿Y les molesta que hable? ¿Cómo? ¿A alguien le molesta que hable y hable y hable? No, doctora, continúe, por favor. Miren, si a ustedes les molesta la clase, la clase está subida. Estudien como puedan. ¿No les parece? Y a quien no quiera, le moleste que yo hable, retírese de la sala, porque yo creo que hay gente que le interesa escuchar lo que uno dice. Y si no les interesa, retírense de la sala. Pero por esa persona no tienen que pagar todos. No, por eso estoy diciendo, a la persona que le moleste que yo hable, retírese de la sala. Eso es todo. Por gusto me dañan el genio. Es la segunda vez en el día, te lo juro. Alguna vez recordarán a la profesora que habla y habla. Tenemos también los virus que provocan la oncogénesis, de la que nosotros hablamos hace un ratito, ¿no es verdad? Que incorporan un gen oncogénico a las células receptoras, logrando formar alteraciones en todo lo que quieres, en todas las funciones, en todo caso, de los genes celulares que se encargan del control del ciclo celular. Se dan también interacciones, se deben dar interacciones del virus con la célula. Y en el momento en que un virus interacciona con la célula, primero puede causar un cambio en la fisiología celular, ¿no es verdad? Esto puede ocurrir en cualquier etapa del ciclo de replicación. Algunos virus también van a interferir en los procesos de transcripción. Toda célula entra en estos procesos de transcripción, procesamiento o splicing y el transporte de sus ARN mensajeros al sitio donde están los ribosomas celulares para que pueda entrar la célula en su proceso de mitosis y haya la división celular con su respectivo genoma, ¿verdad? Eso se da al mismo tiempo, ¿no verdad? Pero hay virus que en el momento en que ingresan a la célula interfieren con estos mecanismos. Entonces ya la célula no va a tener los mecanismos necesarios para completar ese proceso esa fase mitótica de ellos y puede inclusive ocasionarles la muerte. Otros virus lo que hacen es alterar la especificidad y cambian todo el funcionamiento de la célula para ellos mismos, ¿no? ¿Verdad? La producción de proteínas virales, y eso causa que haya una disminución o un detrimento bastante marcado de la producción de proteínas celulares. Hay otros virus, el mecanismo de interacción va a ser esto puede ser ocasionado tanto por los virus de ADN o de ARN durante sus procesos replicativos. ¿Y esto para qué lo hacen?
con el fin de aprovechar ellos de todos los precursores celulares, que pueden ser los ácidos nucleicos mismos, los nucleótidos de los ácidos nucleicos, las proteínas celulares o partes de las estructuras celulares, para que pueda producirse la síntesis de las proteínas o simplemente la replicación de los ácidos nucleicos virales. Y tenemos otros virus como los poliomavirus, papilomavirus y adenovirus en este caso, que necesitan que las células estén en constante fase S. ¿Cuál es la fase S de mitosis celular? No era metafase. ¿Cuál es la fase S? ¿Cómo? No era metafase, ¿verdad? Estoy equivocado. ¿Cuáles fases hay en la mitosis? A ver. Profase, metafase, anafase y telofase. Sí, interfase. Y la interfase. La interfase es la fase S, exactamente. Es la fase que precede justamente a la división celular, ¿verdad? Ya, entonces estos virus de los que hablamos aquí, lo que necesitan es que la célula esté en constante fase S, o sea, que esté en constante división celular. Y esto va a ser, es inducido por ellos mismos. Ingresan a una célula y van a hacer que esa célula cada rato entre en fase S. Entonces, ese constante cambio que ellos van lo que ocasiona es que haya una interferencia o una desregulación en el ciclo celular y este puede causar transformaciones tumorales en esa célula. Y también la que acabamos de decir hace un rato, que es la pérdida de funcionamiento de la fisiología normal celular y ocasiona la ruptura de la célula en una apoptosis, muerte celular programada, que es propio de varios, en respuesta de varios estímulos, incluyendo pues las infecciones víricas. Y tenemos cómo los virus causan la patogenia a nivel del huésped. La capacidad de los virus primero tiene que ser un virus que se replique muy rápidamente. Y ellos tienen que tener habilidades para poder ingresar, habilidades para replicarse muy rápido, habilidades para escapar de los mecanismos inmunes, habilidades para diseminarse en los tejidos, habilidades para volver a replicarse en los tejidos blancos, ¿no, verdad? Porque ellos no es que dañan solamente en el sitio donde ellos van a ingresar. En el sitio donde ellos van a ingresar, encuentran una vía de ingreso y plin, se meten, ¿no, verdad? Pero ellos tienen que asegurar su subsistencia. Entonces, por esa vía de ingreso, ellos tienen que tener primero la capacidad de penetrar, a tener una replicación. Aumentan la población en la parte más cercana de donde ellos penetran, ¿no, verdad? Y asimismo van asegurando su subsistencia. Y de ahí es que salen de esas células infectadas y tienen que escapar de los mecanismos naturales de defensa que tienen los individuos, y tienen en ese escape que ellos realizan por vía hematógena o por vía del tejido linfático, van a diseminarse a cualquiera de los tejidos u órganos para los que ellos tienen tropismo, porque ellos no van a cualquiera. Ellos tienen tropismo para ciertos tejidos y ciertos órganos. En el momento en que lleguen a esos órganos que ellos deciden ir, allí tienen que hacer una segunda replicación y en esos órganos es que van a producir la patología o el daño celular. ¿De qué depende el establecimiento de una infección? Depende de esto, de la capacidad que estos virus tengan de penetración a la célula y de la primera replicación, la replicación primaria. Si ellos no logran hacer una penetración rápida en el exterior de las células, ustedes saben que los virus mueren, ¿no, verdad?
y si no aumentan su población, simplemente no van a poder diseminarse y causar una infección porque el sistema inmune los va a eliminar. Entonces, depende de estos dos procesos, que es penetración a la célula, a una célula susceptible, y la replicación primaria que se va a dar inmediatamente después de que ellos hayan penetrado a un huevo. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la vía de penetración de ciertos virus, cómo se da. Por ejemplo, hay virus que requieren tener que el organismo tenga pequeñas lesiones, ¿no verdad? En la piel, en las encías, en cualquier parte del organismo que haga que estos virus puedan ingresar. Este es el caso de los papilomavirus, de los herpes virus, ¿no verdad? De los poxvirus, del virus de la enfermedad vesicular o la estomatitis vesicular de los suinos, ¿no verdad? Exantema vesicular tiene que ser. Y este de aquí es el estomatitis vesicular. También hay virus que requieren de una transmisión mecánica. Y esta se da por medio de insectos. ¿Por qué le llamamos transmisión mecánica? Porque en estos insectos los virus no van a causar ninguna patología ni van a causar ningún cambio o van a causar algún ciclo replicativo en ellos, sino que simplemente los insectos lo sacan del huésped que esté enfermo y lo pican a uno susceptible y lo meten en él, ¿verdad? Este es el caso, por ejemplo, de los poxvirus, que causa de varias especies. Es el caso de los retrovirus, cuando nosotros hablamos del virus de la anemia infecciosa equina o también del virus de la leucosis bovina. Ahora, tenemos insectos que pueden servir como transmisores biológicos. ¿A qué le llamamos un transmisor biológico? Y esos términos los vamos a usar muchísimo en enfermedades infecciosas, así que debemos ir aprendiendo, aunque les moleste. Dentro de estos insectos, los virus van a tener o van a hacer otro tipo de replicación. No otro tipo, sino que van a sufrir una replicación. Y estos insectos, después de esa replicación, por eso se les llama transmisores biológicos, pueden transferir los virus a otras especies animales. Es el caso de la peste porcina africana, el caso del virus de la lengua azul, el caso de algunos raptovirus, como el virus, el BSB, el Valle del Rift, ¿no verdad?, provocada por un munjavirus, algunos tipos de alfavirus y algunos tipos de flavivirus que necesitan de un transmisor biológico. Tenemos también el caso de algunos virus que se transmiten a un huésped susceptible por mordedura de un vertebrado. El caso de la rabia, que ustedes saben que es transmitida por los perros, los humanos o el perro por medio de una mordida, ¿no verdad? Tenemos el virus el VIS, el virus de la inmunodeficiencia felina, que también se transmite entre los felinos por mordidas. Tenemos a un arenavirus que causa sí mismo, transmite la enfermedad de los roedores a ciertas especies. ¿Todos me escuchan? Doctora, se le escucha muy cortado. Así es. No, lo que pasa es que acabo de ver, hace un ratito justamente salió una pantallita que decía que la señal de internet estaba muy baja. Me imagino que ahí fue que ustedes escuchaban cortado. Y no es que salió y se escondió, no, se quedó un rato ahí. ¿Ya me escuchan bien? Sí, ahorita Más o menos. sí, pero por momentos sí, es como que regresa a letra.
Ay, Dios mío. Están dormidos. No. No. No, mis. No, pero sí lo estamos contestando. No es que no lo... Se le escucha después, o sea, que se ve. traba. Es que tiene la señal mal. Es como lag, mis. Habla, pero se lo escucha después. Ajá. No, yo sé por qué les pregunto si están dormidos. Pero tranquilos. El que se pica pierde. Tenemos también la transmisión de virus que se da por vía iatrogénica. ¿Cuál es la transmisión por vía iatrogénica? Cuando nosotros no tenemos las precauciones de usar material que esté esterilizado, de hacer un cambio de aguja en el cambio, en un proceso de vacunación, de esterilizar el equipo de disección cuando hacemos operaciones, de usar, por ejemplo, equipo como los arneses que se usan en los caballos, que sean exclusivos para los caballos, que no se presten entre los animales. Si yo no tengo esas precauciones y uso el mismo arnés entre varios caballos y resulta que ese arnés ha ocasionado alguna lesión en el epitelio de ese caballo y ha estado en contacto con sangre o simplemente con alguna secreción del caballo que pueda haber venido contaminada y lo pongo en otro, entonces ocasiona un tipo de transmisión iatrogénica. Si yo vacuno a los bovinos, por ejemplo, otra vez me sale, su internet tiene una conexión inestable. Si yo vacuno a los bovinos o a los equinos con la misma aguja, que es lo que normalmente suelen hacer los tenedores de ganado en los predios, voy contaminando a los otros animales de cualquier enfermedad que pueda estar sufriendo el bovino, algún animal de ese. A eso se le llama transmisión iatrogénica. Si no cambio la hoja de bisturí, si no esterilizo cualquiera de mis equipos, ¿no? ¿Verdad? Y también tenemos el otro tipo de transmisión que se da cuando hay contacto con las conjuntivas. Hay un tipo de infección, hay tipos de infecciones provocadas por los virus que causan este tipo de conjuntivitis. Hay inflamación de las conjuntivas y producción de secreciones conjuntivales bastante fuertes. Cuando se produce esto, simplemente y hay el contacto de animales con las conjuntivas de un animal infectado, es el momento en que se produce una infección. Entonces, también hay este tipo de contaminación que se da por contacto con las conjuntivas. ¿Ya? ¿No? Mucho silencio. Bien. ¿Ah? No, Mucho doctora, que no se le silencio. escuchaba. No estaba hablando. Estoy
estoy haciendo. Bien, también tenemos nosotros los virus que ocasionan infecciones en ciertos lugares, ¿no? En infecciones de tipo localizada. Nosotros tenemos los virus que ocasionan un tipo de infección respiratoria, que es localizada, como el caso de los herpesvirus, los adenovirus, ¿no verdad? Y estas son las enfermedades ocasionadas. Paramyxovirus, los ortomyxovirus, los coronavirus, los picornavirus y los calicivirus. Estos son virus cuya acción se da en el sistema, en el aparato respiratorio, ¿no verdad? Y puede ser que ocasionen un tipo de infección localizada. Pero también algunos de estos virus causan infecciones de tipo sistémico. ¿A qué le llamamos una infección de tipo sistémica? Infección que afecta a varios, no solamente a un órgano o a un aparato del sistema, sino en varios. Nosotros tenemos, por ejemplo, el herpes virus, que también ocasiona otro, o sea, son varios géneros de herpes virus, lo vamos a ver cuando estudiemos los herpes virus, y ellos tienen pues muchos géneros con distintas patologías. Hay géneros del herpes virus que puede causar, así como una infección respiratoria, pueden causar infecciones de tipo transformante y pueden causar enfermedades de tipo nervioso, como la enfermedad de Auger. Tenemos a los paramyxovirus, que así como pueden ocasionar una enfermedad de tipo respiratoria localizada, también pueden ocasionar enfermedades que son fulminantes porque te llevan a daños permanentes en muchos órganos, como el caso de la peste bovina. Y tenemos los ortomyxovirus cuando se presentan en las aves. El influenza virus en aves sí causa una infección de tipo sistémica y logra pues terminar con toda una población aviar. Y tenemos también a los flavivirus, cuando hablamos, por ejemplo, del virus de la diarrea viral bovina, que afecta a varios órganos, ¿no verdad?, de los bovinos, y tenemos el virus de la peste porcina clásica, que no es localizado, sino sistémico. Ahora tenemos también virus que ingresan por la orofaringe y tienen su patología, la hacen en el tracto digestivo. Aquí también nosotros podemos encontrar virus que pueden ocasionar el daño a nivel de la orofaringe, ¿no verdad? Y ahí son infecciones localizadas, o virus que necesitan ingresar al aparato digestivo, que es donde van a lograr producir su patología. Aquí tenemos, por ejemplo, en estos tenemos a los rotavirus. Estos virus normalmente se van a ingerir con el alimento o con el agua que esté contaminada o por el contacto de las mucosas orales con algún fómite o algún material que esté contaminado. Su primera replicación, una vez que ingresan ellos a nivel de la orofaringe, su primera replicación va a ser a ese mismo nivel, a nivel de la orofaringe, normalmente en las tonsilas, que es donde es el lugar de preferencia de ellos para replicarse, y luego se pueden diseminar al sistema digestivo, tanto por deglución como por vía hematógena. Tenemos en el caso de los virus que pueden producir una patología a nivel del aparato respiratorio, tenemos a los rotavirus, también a los coronavirus, a los calicivirus y algunos enterovirus que van a producir infecciones localizadas en el intestino delgado. Tenemos el caso de los parvovirus, que también pueden penetrar por la mucosa orofaringea
y que luego por vía hematógena alcanzan al epitelio intestinal. Y allí, por medio de los enterocitos, lo que hacen es ingresar a los enterocitos y replicarse bastante activamente para provocar, en todo caso, el daño a nivel del intestino y a nivel de las vellosidades de las paredes intestinales, que es lo que ellos buscan, ¿verdad? Otro virus que puede dañar a sí mismo, puede causar una infección localizada en el aparato digestivo, es el virus de la diarrea viral bovina, que también va a penetrar por la vía orofaringea y se va a diseminar sistemáticamente al interior. Y tenemos los virus que ingresan por la mucosa urogenital. ¿De qué depende esto? Pues hay muchos virus, como el caso de los papilomavirus, ¿no, verdad? De algunos herpesvirus también, que ingresan por vía urogenital por medio de la monta. Pueden venir como vehículo de infección por medio del semen, o simplemente pueden estar alojados en el aparato urogenital de la hembra, y luego al contacto, y si hay alguna laceración, puede ser que sea transferido el virus al aparato genital de los machos, ¿verdad? Entonces, también se puede provocar si nosotros no tenemos precauciones en la adquisición del material que usamos para inseminación artificial. Si nosotros compramos pajuelas para inseminación artificial que no tengan las garantías de inocuidad que nosotros exigimos realmente, que es libre de muchas enfermedades que pueden transmitirse por estas vías, simplemente podemos diseminar muchas enfermedades dentro de nuestro hato, ¿verdad? Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de enfermedades que se transmiten por esta vía, como el síndrome reproductivo y respiratorio porcino. Tenemos también el síndrome respiratorio y reproductivo porcino, se puede transmitir bastante rápido cuando se usa, nosotros no tenemos las precauciones en inseminación artificial. Y los virus que se transmiten por monta natural, tenemos al virus de la arteritis viral equina. También tenemos algunos papilomavirus que necesitan, pues, que en el momento de la monta natural haya alguna lesión a través de los genitales, y se puede transferir al macho o a la hembra. Estos virus puede ser que ocasionen, su acción se da a nivel del aparato respiratorio superior, pero ellos logran ser eliminados a través del semen, ¿no, verdad? Y de esta manera ellos van a transmitir, no producen ningún daño en el aparato urogenital, pero son eliminados por esta vía. Entonces, esta sería pues también una de las vías de ingreso, así como de las vías de salida del herpesvirus bovino, sobre todo el tipo 1. ¿Qué es lo que causa en los machos? Lo que vemos que causa es una enfermedad llamada balanopostitis, que es el VOHB1, que es el herpesvirus bovino tipo 1, causa una enfermedad llamada rinotraqueitis infecciosa bovina. Cuando se produce a través de los aparatos, del aparato urogenital o del aparato reproductivo de los machos, lo que causa es balanopostitis en los machos, y en las hembras se conoce con el nombre de vulvovaginitis. Doctora, disculpe que le interrumpa. Es importante que usted sepa. Dígame. Es que quería reportar algo. Lo que pasa es que aquí en la sesión hay un tal Ricardo Martínez y él no está en la lista, al menos del B, yo no lo tengo al joven agregado y no sé, ya le pregunté a mis compañeros, pero me dicen que nadie es del grupo, o sea, de mi grupo nadie es. Y no sé quién es, la verdad. No lo veo, te cuento. Ricardo Martínez, no lo veo. 3B estaba aquí. Ya acaba de salir.
Sí, porque yo le escribí al grupo porque dije que lo iba a reportar, porque nadie aparecía, o sea, nadie me daba quién era eso, si no habían entrado con otra cuenta algún primo o hermano, pero ya parece que ya salió. Mira, en Imposible porque dice 3B. Y se puso 3B, como si fuera el curso. ¿Cuál fue el mensaje de él? Solo dice que no se le escuchaba. Con un tono un poco sarcástico, pero bueno. Sí, doctora, o sea, entonces están compartiendo el link Licenciada, porque... estimada profesora, se Sí. se la escucha cortada. Licenciada, estimada profesora. Lo reporto antes que vaya a haber algún problema o el joven vaya a hacer alguna travesura o vaya a estar interrumpiendo. Por eso se lo estoy reportando. No, está bien, porque yo normalmente reviso, pero como estoy ensimismada, hablando y hablando, entonces no he tenido tiempo de revisar la lista. Hay que estar revisando, la verdad es que hay que estar revisando porque a veces así interrumpen y dañan toda la clase. A ver, voy a terminar con esta parte. Ya ni sé qué hice. Espérenme un segundo, please. Eso es lo malo de Zoom, que uno tiene que estar cambiando a cada rato de código de ingreso para poder evitar este tipo de cosas. Pero a veces pues uno no tiene el tiempo o no se percata de que tiene que hacerlo realmente. Entonces pueden ingresar a molestar. Bien, voy a más o menos decirles antes de entrar bueno, mañana vamos a terminar lo que es desinfectantes, antivirales y vacunas. Hablar un poco de lo que son los agentes que pueden inactivar o que pueden alterar a los virus. Nosotros conocemos que la estructura de los virus es esta, ¿verdad? Es el genoma viral, es la cápside, que es pura proteína viral, y los virus envueltos, que la envoltura es hecha por material lipídico, carbohidratos, glicoproteínas, pero en su gran mayoría es material lipídico, ¿verdad? Entonces nosotros debemos conocerlos, más en las épocas actuales, pues, ¿no? Que hay ciertos agentes físicos y químicos que alteran a los virus, que pueden, para los cuales los virus pueden tener susceptibilidad o resistencia. Nosotros decimos que los virus envueltos, ¿no verdad? Son muchos, a pesar de que son envueltos y que pueden tener esa envoltura, les puede dar a ellos un tipo de resistencia. Los virus envueltos son mucho más sensibles que los virus desnudos. ¿Por qué? Porque su envoltura está hecha de material lipídico que muy fácilmente tú lo puedes deshacer. Y que los virus desnudos son muy resistentes, en todo caso, a temperaturas, ¿no verdad? Sobre todo a temperaturas bajas,
Una de esas pues, puede ser congelación o temperaturas altas por sobre 60 grados. Pero cuando hablamos de virus envueltos, los virus envueltos son más sensibles a lo que es la temperatura. Nosotros conocemos actualmente que los coronavirus son muy sensibles a la temperatura por sobre 56 grados cuando están sometidos a estas más de 30 minutos, ¿verdad? Entre 15 a 30 minutos, eso es lo indicado. Pero que los virus envueltos, como el coronavirus, sí pueden permanecer en congelación durante mucho tiempo sin perder su infectividad, ¿no es verdad? Pero que procesos de congelación y descongelación al mismo tiempo pueden provocar también la pérdida de infectividad de algunos virus. Tenemos las radiaciones, varios tipos de radiaciones. Tenemos las radiaciones ultravioletas, sobre todo las radiaciones solares, que lo que hacen es alterar a los ácidos nucleicos, ¿no es verdad? Y esto, sobre todo cuando hablamos de los virus que tienen una sola cadena, llamados también monocatenarios, son mucho más sensibles a la acción de las radiaciones sobre esos ácidos nucleicos cuando esos ácidos nucleicos tienen una sola cadena, más que los de doble cadena. Y que vamos a conocer algunos agentes químicos que pueden ser, por ejemplo, los solventes lipídicos o los desinfectantes, que pueden tener acción sobre las proteínas de los ácidos de los virus. Entonces, vemos aquí a un virus, ¿no es verdad? En toda su estructura. Tenemos que frente a la envoltura actúan los solventes lipídicos. ¿Por qué? Porque estos de aquí van a disolver a los lípidos que hay en la envoltura. Y entre los solventes lipídicos nosotros vamos a tener a los detergentes como los alcoholes. Que si queremos actuar sobre las proteínas, entonces sí tenemos que estudiar, tenemos que saber que la temperatura podría desnaturalizar o alterar a las proteínas de estos virus, o la acción ácida o alcalina de pH según el tipo de virus, o ciertas sales, o el uso de hipoclorito, o el uso del óxido de etileno, o el uso del ozono, pueden alterar las proteínas de la cápside del virus, desnaturalizándola primeramente. Y luego pues ya existen otras acciones. Y que si nosotros queremos actuar sobre los ácidos nucleicos, dependiendo de cuál sea, asimismo, vamos a tener que hacer uso de radiaciones, asimismo del ozono. Hay un ozono que es inyectado, aparte del ozono que es como gas. Y el óxido de etileno y el uso de algunos colorantes que vamos a ver el día de mañana, para entender cuáles son las sustancias o los agentes químicos y físicos que nosotros podemos utilizar en contra de los virus. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, doctora. Bien. Solamente les voy a indicar para que ustedes vayan leyendo antes del día de mañana. Todo esto ya nosotros lo vimos en la clase pasada y nos quedamos en esta parte de